Amén. Pues buenos días, qué bendición, qué privilegio estar con ustedes desde Dallas. Amanecimos a 11 grados, para ustedes menos 11 grados centígrados, bastante frío, con nieve, un poquito de nieve, pero muy frío. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí en casita, como decía Becky, eh, disfrutando por lo menos de calefacción que tenemos acá y sirviendo al Señor, que es lo más importante. Y yo quiero hablar este día de un tema que a mí me ha bendecido mucho de cómo escuchar por la dirección de Dios. Muchas veces hay situaciones, como decía Becky, que no sabemos qué hacer, no entendemos toda la dinámica de todo lo que está pasando. Bendecimos y qué bueno que estés escuchando. Primero quiero decirte que Dios da específica dirección a su pueblo y tú y yo somos pueblo de Dios. Cuando buscamos de Dios, Él quiere hacer frente a cualquier necesidad y problemas en nuestras vidas. Por ejemplo, yo tuve que pasar hace poco una colonoscopia y una endoscopia y cuando salimos de eso, estamos en un tiempo como congregación de ayuno y oración en todo este mes de enero y estamos viendo respuestas tremendas y le llegó el estado de cuenta a mi esposo, típico, ¿no? Que te llegan acá las notas de lo que tienes que pagar al médico y cuando vimos el monto dijimos, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Pero saben que Dios es tan fiel que Él habló y un domingo antes había hablado de puertas abiertas, como Dios a veces abre puertas que no entendemos, que son del Espíritu Santo. Y cuando habló para decir a ver cómo íbamos a hacer ese pago, la persona que estaba en la otra línea le dijo, ¿sabe qué? El balance aparece cero. Era un monto muy considerable. Y le dijo, tu monto aparece cero. Y dijimos, wow. O sea, Dios siempre quiere suplir nuestras necesidades, a veces no como esperamos, a veces nos sorprende más allá, a veces hay situaciones difíciles que tenemos que atravesar, que en ese tiempo de angustia, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios siempre quiere suplir nuestras necesidades y Él quiere darnos dirección. Dice Salmo 32:8, el Señor dice, yo te instruiré y yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Dios está velando por cada una de nosotras, sea que estás adentro en un reclusorio ahorita, o ya saliste, o has recibido un reporte negativo, te aumentaron tu sentencia y estás triste, pero Dios a Él nunca, nunca va a dejar de instruirnos. Dice el apóstol Pablo, perdón, dice Juan 5:30, dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, decía Jesús, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Y muchas veces estamos en situaciones tal vez difíciles, algunas estando adentro, tal vez otras afuera, con situaciones que todas tenemos que presentar. La vida no nos da todo muy fácil, a veces hay situaciones muy difíciles, pero Dios nos dice que Él ve que todo lo que quiere que hagamos es que permanezcamos en Él, en su palabra, que seamos mujeres de oración y que Dios sí va a contestar nuestras oraciones. Desde la creación podemos ver cómo Dios conversa con Adán y Eva y les dice, quiero que sean fructíferos, que se multipliquen, que llenen la tierra y la señoren y gobiernen sobre los peces del mar. Y a veces pensamos, ¿cómo voy a gobernar desde un lugar tal vez tan difícil? ¿Cómo voy a gobernar? Pero ¿saben qué? Empieza con nuestra propia vida, empieza con nuestro propio corazón. Yo recuerdo cuando me vine a Estados Unidos que estuve en un proceso de recibir papeles por 7 años, casi 8 años. No pude ir a las bodas de mis hermanos porque estaba en proceso mi situación y, y yo le decía, Señor, ya perdí 3 bodas, no puedo ir a ninguna, he hecho las cosas correctas, ¿qué voy a hacer? Dios me dijo, es que quiero que entiendas que mis tiempos son los mejores para ti. Y entonces ahí tenemos que entender que los tiempos de Dios no son necesariamente nuestros tiempos, pero Él sí quiere que escuchemos su dirección y que permanezcamos. Y yo entendí que hasta después ya Él decidió mejor hacerse ciudadano y ya el proceso fue mucho más rápido. Pero Dios siempre va guiando nuestras vidas y los procesos de espera no son los más cómodos, pero Dios los conoce también, que sabe exactamente dónde está nuestro corazón. A veces decimos, yo estoy listo, yo ya estoy lista, yo voy a adelantar, yo voy a salir. Yo dice, no, no estás listo todavía, no estás lista. O sea, hay un proceso en tu vida, en tu corazón, que solamente Dios ve, que nosotros no. Pero Dios dice, no estás lista todavía. Y tenemos que ser pacientes. Dios instruyó a Noé que construyera un arca para escapar del juicio inminente. Y él le dijo a Noé, le dio instrucciones detalladas.
Dios también habló a Abraham y lo llamó a salir de su país para ir a la tierra que le mostraría. Y tuvo que dar pasos de fe. La conversación con Abraham continuó el resto de su vida como con nosotras. Tú y yo tenemos que continuar nuestro tiempo de comunión con Dios hasta que Dios nos llame a casa. Mientras tanto es un caminar, no es un maratón, digo, pero no es una carrera rápida, decir voy a correr, 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 correr. Es un maratón, es hasta que Jesús nos llame. Entonces, el lugar donde Moisés y Josué fueron a escuchar a Dios se llama la tienda de reunión. No era el tabernáculo todavía. Y la tienda de reunión era un lugar donde simplemente era para que la gente pueda venir a tener comunión con él. Sí, Moisés tenía después un tabernáculo, pero la tienda de reunión es el lugar donde tú y yo como mujeres tenemos que estar en el lugar secreto con Dios. Ahí es donde están nuestras victorias, mujeres. Ahí es donde Dios nos da victoria. Nuestro tiempo en la palabra de Dios diario. Cuando tú lees la palabra y la vas metiendo a tu vida, tú no te das cuenta, pero Dios te va cambiando, nos va cambiando, nos va cambiando. Por eso es importante que estés adentro en un reclusorio, estés afuera. Nuestra única libertad es estar en la palabra y en oración. Qué bueno que tengan la oración 24/7, que hay un acceso a poder decir, necesito clamar a Dios, sobre todo a lo mejor cuando no puedes dormir, ¿no? O cuando hay situaciones que uno dice, ay, ¿qué sigue, no? Bueno, qué lindo que podamos tener ese tiempo, porque la oración de unión es poderosísima, pero en Éxodo 33:7 dice que Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento y la llamó tienda de reunión con el Señor. Tu corazón, tu mente, tu vida es una tienda de reunión con el Señor y es personal. Si estás casada, tu esposo y contigo pueden orar juntos. Si estás sola, puedes orar con alguien más también, o sola, no importa, pero la tienda de reunión es el lugar donde tienes que venir tú y yo para acercarnos a Él. Ahora, Hechos 7:44 dice, nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio hecho como Dios te había ordenado a Moisés, según el modelo que él había visto. Es decir, él está siempre la mejor manera de vivir y ministrar es escuchar y ver en el cielo para luego imitarlo en la tierra. La voluntad de Dios para ti y para mí es lo que Jesús hizo en la tierra, es lo que siempre escuchó al Padre. Y una de las cosas claves como mujeres es escuchar la voz de Dios diario para nuestro diario caminar. La palabra no es nada más un libro que leemos para decir, leí la Biblia, leí mi devocional. No, es para decir, Espíritu Santo, este día, hoy, que a lo mejor estás pasando por un tiempo difícil, ¿qué es lo que tú me estás diciendo a mí? ¿Qué es lo que tú hoy quieres hablar a mi corazón para que lo que tú estás diciendo en el cielo, yo lo pueda vivir aquí en la tierra? Y la iglesia primitiva lo vivió así. Algunos dicen, hay personas que dicen, no importa dónde estés sirviendo a Dios o lo que estás haciendo para servir a Dios o cómo le estás sirviendo a Dios, todo lo que importa es que estés sirviendo. Pero ¿saben qué? La Escritura no dice eso. ¿Se acuerdan cuando Felipe estaba ministrando en Samaria, había un avivamiento tremendo, estaban sirviendo a multitudes y de pronto Dios le dice, quiero que te levantes y que vayas de Jerusalén a Gaza al desierto. Y se le acercó a un carruaje y el Espíritu le dio instrucciones para que se uniera a ese carruaje. Y de estar en un lugar de avivamiento tremendo de mucha gente, Dios lo llama a una persona. Y tú dices, ¿cómo, no? O sea, tal vez pudo haber servido ahí en lugar de multitud. Y yo le dijo, no, quiero que vayas y que esta persona, este eunuco de Etíope, era un funcionario judicial, viajaba en el carruaje que iba leyendo la Biblia de Isaías y dice, pero no entendía completamente lo que Isaías estaba diciendo. Entonces Felipe se lo explicó y como resultado este eunuco se convirtió. Estamos hablando de esa sección, de todo un impacto que hizo a lo que era Etíope de ese entonces. Entonces, aunque Felipe estaba en un lugar de mucho avivamiento, Dios lo llevó a una persona clave. Lo mismo sucede con Pablo en su viaje a Macedonia. Él dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, en Hechos 16, del 6 al 10, dice, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. O sea, el Espíritu Santo les dijo, no, aquí no vas a poder, aunque lo habían hecho anteriormente. Les dijo, ahorita
ahí no. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Y durante la noche Pablo tuvo una visión en la que el hombre de Macedonia, puesto en pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y muchas veces, tal vez sea una mujer en algún reclusorio, tú que estás ahí, que Dios está diciendo, ¿sabes que es tiempo que te levantes? Que me dejes que mi Espíritu Santo gobierne tu vida. Te voy a preparar, te voy a equipar para lo que viene cuando salgas, para ganar a tu familia, para que aun cuando vayan a visitarte, cuando te vayan a visitar, si es que te van a visitar, porque a veces están tan lejos, yo sé, cuando yo iba al reclusorio en Puebla, había una mujer que su familia estaba lejísimos en la sierra, nunca fue a verla, y ella pasó ahí años. Sin embargo, de alguna forma u otra, el Espíritu Santo empezó a trabajar en ella y yo creo que la preparó para que cuando salió y finalmente pudo llegar allá, pudo crear un impacto en sus hijos y en su familia. Entonces, Dios necesariamente, lo importante es que permanezcamos, pero dice que después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Es decir, el impacto en esa región fue tremendamente. Y el Espíritu Santo le dijo a Pablo 2 veces y al grupo que no fueran a los lugares a los que sentían ir, que eran las provincias de Asia y Bitinia. Y por eso es importante, mujeres, que seamos o escuchemos el Espíritu Santo, la dirección de Dios en nuestras vidas, qué es lo que está diciendo, qué hagamos, qué no. Y algo de impacto es nuestras familias. Yo creo que los tiempos que vendrán, si tú ves a Israel, que es el pueblo, el reloj de Dios para nosotros los creyentes, vemos cómo está el pueblo de Israel siendo atacado y continuará siendo atacado, porque es bíblico, pero sí, la Escritura dice, el que persevera hasta el fin. Vete al libro de Apocalipsis, léelo varias veces. Ese libro dice, el que persevera hasta el fin, el que persevera hasta el fin. Tenemos que continuar perseverando hasta el fin, no importa las pruebas, las dificultades, los retos, la salud, la enfermedad, en carencia o en abundancia, Dios no nos va a dejar, pero sí tenemos que alzar los ojos al Señor y decirle, Señor, ¿qué sigue en mi vida? Quiero ser guiado por tu Espíritu Santo. ¿Cómo puedo impactar también a mi familia? ¿Cómo puedo ser de bendición a ellos? Y hay 6 pasos que quiero hablarles brevemente de cómo recibir y experimentar la voluntad de Dios en tu vida. Número 1 es la sumisión a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a someternos. Yo sé que esa palabra a veces no nos gusta, sobre todo las que estamos casadas, que dicen, someteos al Señor, someteos a los esposos en el temor del Señor. Y automáticamente empieza la mujer, ¿verdad? O el hombre que le dice, ama a tu esposa como Jesús ama a la iglesia. Y nosotras, yeah, y los hombres, como Jesús ama a la iglesia. ¡Wow! Está demasiado alta la vara, ¿no? Qué curioso que a las mujeres nos retan y nos encanta cuando les hablan a los hombres así. Y a los hombres también les habla y les reta a Dios en eso, porque no nos gusta ni a uno ni al otro, pero sí nos gusta el versículo que dice, pero someteos unos a otros en el temor del Señor. Yes, eso sí nos gusta. Pero qué interesante es que el someternos a la voluntad de Dios implica, ya sea el decirle, Señor, no importa cuál sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y es decirle, Señor, realmente quiero que tú tomes control y guíes mi vida, o voy a seguir tomando control y mis propias decisiones yo. Y ahí es donde nos reta el Espíritu Santo, la verdad, en el corazón, a decir, Señor, pues quiero hacer lo que tú quieres hacer en mi vida, en mi familia, en cualquier reclusorio donde esté ahorita. Quiero que tú continúes haciendo una obra en mi vida para que el día que yo salga esté lista. A mí me impactó mucho. Estábamos viendo una película, mi esposo y yo, en familia, y hablaba sobre, es una película que habla sobre, los sobrevivientes de los Andes, que ahora tiene otro título, pero es como había un avión que había salido de Ecuador y cayó en las montañas de los Andes, y para sobrevivir pasaron cosas terribles, pero tuvo que ser una persona que después de tanta caos que hubo, se levantó y dijo, tenemos que caminar, atravesar esas montañas y el reto de poder sobrevivir para poder rescatar al resto del grupo que estaba ahí. Implicaba que iban a ir, tenían una posibilidad muy alta de morir, pero dijeron, si no hacemos nada, nada va a cambiar. Y muchas veces en nuestra vida, Dios nos reta a decir, ¿sabes qué? Hay cosas en nuestras vidas que tenemos que hacer, porque si no, nada va a cambiar. Entonces, primero es someternos a la voluntad de Dios. 2,
recibir una palabra, el rema de Dios, es una palabra que Dios tiene específicamente para ti en nuestra lectura diaria. Cuando tú lees la palabra, tú tienes que decir al Espíritu Santo, dime hoy qué es lo que me estás hablando a mí. Dime hoy que a través de lo que estoy leyendo, qué es lo que tú me quieres, cuál es el mensaje hacia mi vida, porque Dios es muy práctico. Nosotros, no, o sea, yo tengo, o sea, podemos ser teólogos, podemos conocer mucho la palabra, pero tengo que aplicar la verdad de Dios este día en algo que me va a servir a mí y a mi casa. Entonces, busca la forma que Dios te hable, un rema de Dios para tu vida y que lo aplicas y que le digas, Señor, ¿cuál es el mensaje que tú tienes para mí? ¿Cómo yo te puedo obedecer en este mensaje que me estás hablando? ¿De qué me tengo que yo arrepentir o cambiar en mi vida para que tu palabra y tu voluntad florezca en mi vida? Y hacer una oración, Señor, yo te entrego este día porque me estás diciendo que quieres todo mi corazón. No parte, no a la mitad, no 50, no 80, no 99.9, quieres todo mi corazón. Y ahí es donde le rendimos a Dios nuestra voluntad y podemos escuchar también la voz del Espíritu Santo. El hecho de que una puerta esté abierta no significa que tú puedes nada más atravesar por ella. Hay puertas que Dios te dice, espérame, todavía no es el tiempo, y es escuchando la voz de Dios. Eh, David a los 17, el rey David a los 17 años fue ungido por el profeta Samuel para ser rey. El Espíritu del Señor inmediatamente se apartó de Saúl y vino sobre David. Poco después David fue invitado a tocar música para el rey Saúl para que se tranquilizara porque tenía demonios. David vivió en la corte real de los 17 hasta los 23. Y durante este tiempo, Saúl estuvo muy satisfecho con David, quien mató a Goliat y ganó muchas batallas para Saúl. David alcanzó mucha fama, ¿se acuerdan? Popularidad nacional e internacional con la gente de su tiempo. Pero Saúl le entraron celos. Se puso celoso de las hazañas que tenía y empezó a preocuparse por asegurar su trono. Durante los siguientes 7 años, Saúl persiguió a David día tras día para matarlo y eliminar la amenaza que sentía para que tuviera el trono. Cuando David tuvo a Saúl cuando David tuvo a Saúl al final de su lanza en un encuentro en el desierto, se negó a matar a su enemigo, aunque los hombres le dijeron, ahorita es el momento, ya Dios te entregó a tus enemigos, a tu enemigo, y él dijo, no, 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 yo no voy a tocar al ungido de Dios. David ahora tenía 30 años de edad y los 3 hijos de Saúl habían muerto en la batalla, y el que ahora era legítimamente suyo y había sido ungido exactamente para esto 17 años antes. Dios había sido ungido, pasó un periodo de 17 años en el que David no fungió con lo que Dios ya lo había ungido. Hay un proceso en la vida de nosotros que Dios nos prepara para lo que viene. Y el echar raíces y la palabra e ir profundo en tu vida, en tu comunión con Dios, es más importante que acelerar tu proceso por querer avanzar y conquistar, porque Dios sabe que no quiere que nos quebremos, Él sabe el tiempo perfecto para cada cosa que hacemos. Entonces, muchos líderes habían asumido que tras la muerte de Saúl ya serían libres de tomar el trono, pero David no. Para él, esa puerta abierta nunca significó que fuera la voluntad de Dios. Y él se aseguró de preguntarle a Dios y no tomó el trono hasta que Dios lo puso. Fíjense qué importante. No tomes un lugar hasta que Dios lo abra, porque cuando sea el tiempo de Dios correcto, Él entonces ministra tu vida de una forma tremenda y sobrenatural. Ahora, ¿cómo estar expectantes a la respuesta de Dios y su guianza? Es muy importante porque en ciertas ocasiones, cuando las personas no obtienen una respuesta inmediata, caen en el pánico y toman las cosas en sus propias manos. Entonces, ese es un error. Eso lo hizo Saúl cuando Samuel no se presentó de inmediato. ¿Se acuerdan? Le dijo, quiero que hagas, ores, esperes a Samuel que venga, que es el sacerdote, para que él ofrezca sacrificios. Él se desesperó, tomó control de la situación, hizo un sacrificio que no le correspondía y eso le trajo una derrota a su vida. Qué tremendo, ¿no? Y cómo en nuestras vidas tenemos que ser mujeres sabias que esperamos el tiempo de Dios, esperamos los momentos de Dios, permanecemos y perseveramos en oración. A veces es nada más, Dios está poniendo a prueba nuestros corazones como lo hizo con Saúl. A veces Dios puede cambiar deseos de nuestro corazón que antes no estaban y los cambia.
porque está procesando tu vida y la mía para que podamos ser de bendición. Y desarrollar cosas en nuestras vidas que estamos esperando. Por ejemplo, tal vez tú estés ahorita pasando alguna prueba con alguna persona que esté contigo en la cárcel o fuera de la cárcel. Y a lo mejor te tienen celos o hay conflictos o hay situaciones que tú quisieras tomar venganza por tu propia mano. No lo hagas, deja que Dios lo haga. Dios se encarga de pelear tus batallas cuando nosotros no podemos. Él sí lo hace y te va a proteger. Si tienes que ser sabia. Muchas veces nos metemos en problemas porque hablamos demasiado. Y el hablar, el abrir tu boca te crea problemas. Y a veces Dios dice, tranquilita, mejor, mejor menos palabras, porque te va a meter en menos problemas. Y eso a veces, y eso es ser sabia, el no hablar mucho a veces, sobre todo cuando hay personas que hay mucho conflicto, te va a guardar de muchas cosas. Y eso haciendo una pausa para que lo pienses, porque el decir cosas, aunque sean lo correcto, por el celo de Dios, si no es el tiempo correcto, nos metemos en problemas. Yo he estado ahí. Diciendo lo correcto, haciendo lo correcto con el celo de Dios y se crea un problema. Por eso es importante que seamos sabios. Otra cosa es la confirmación de una palabra, es considera si el mensaje viola cualquier principio de la palabra, es decir, no puedes contradecir los principios de la palabra escrita de Dios. Debe estar dentro de los parámetros señalados de las escrituras. Por ejemplo, cualquier voz que promete desapareció, que no vas a tener ningún problema ni ningún fracaso, seguramente no es la palabra de Dios, porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero gozaos, yo he vencido. O sea, si vamos a pasar por situaciones difíciles, no es todo va a ir bien y eres un campeón espiritual y no vas a pasar por ninguna prueba. Y no, también tenemos que medir todo, balancear el concepto completo de la palabra, porque eso no sucedió ni siquiera con Jesús. La Biblia dice que también que Jesús padeció y padeció para crecer también en obediencia. O sea, él se sometió a sus padres. ¿Se acuerdan cuando fue a ese lugar que se quedó, fueron y se quedaban estaban en una fiesta que se juntaban todos los judíos, regresan sus padres, María y José pensaban que Jesús venía con ellos, se dan cuenta que no están, entran en pánico, imagínate tú como mamá, dejas a tu hijo y dicen, ¿qué vamos a hacer? Se regresan y él dice, hey, tranquilos, era necesario estar en las cosas de mi padre y se quedan así como que, ¿qué? O sea, Jesús hablaba de una forma demasiado madura, sin embargo, era un niño. Y dice que él se sometió a sus padres. Tal vez él pudo haber dicho, bueno, yo soy Dios, porque Jesús era Dios. Hombre, Dios. Dios hombre. Perdón, Jesús era completamente Dios y también era completamente hombre. Se pudo haber dicho como deidad, ustedes son mis padres terrenales, pero hey, yo aquí me voy a quedar. Y él se sometió, se fue con ellos. ¿Por qué? Porque sometió su voluntad a la voluntad de Dios. Y así tú y yo tenemos que aprender a someter nuestra vida, considerar que todos los principios van alineados a la palabra. Por ejemplo, reflexiona sobre el tono de la palabra o el mensaje que Dios te habla a tu vida. ¿Lleva un tono distintivo de la voz de Dios o del enemigo? El enemigo también te quiere hablar, porque quiere confundirte, quiere poner temor en tu vida, quiere que te sientas como un fracasado, una fracasada, quiere que no entendamos que hay un tiempo para Dios en todo. Por ejemplo, si Dios nos va a señalar un pecado, lo hace con convicción, amor y esperanza, atrayendo al pecador hacia él mismo para que nos arrepintamos. Pero el enemigo viene a acusarnos. ¿Ves la diferencia entre el Dios que nos da una convicción y el enemigo que quiere apuntarte para decirte, para hacerte sentir mal? No, tú no puedes, no, tú no lo vas a lograr, no, tú vas a vivir en temor el resto de tu vida, no, tú no vas a salir en el tiempo correcto. Pero Dios sí sabe. Por ejemplo, yo que estaba escuchando Chelita, a mí me impactó mucho el testimonio de Jaime cuando él decía que habían venido la abuela del presidente que le había dicho que salía, ya estaba libre. Y después regresaron, él había dejado ya todo y regresaron con el mensaje de que no, todavía no. O sea, ya estaba listo para irse, ya había entregado todas las cosas.
Lo que ustedes saben, el cepillo de dientes, el cepillo, quédate con todo, yo me voy. Y de pronto le dice, no, ¿sabes qué? Siempre no, todas te tienes que quedar. Eso, amadas, ahí sí para que veas, yo creo que es un tiempo de prueba muy fuerte. Él pudo haber, yo imagino que sí entró en depresión. Sin embargo, Dios lo procesó porque sabía lo que iba a hacer a largo plazo, que fue tocar toda una nación y naciones, pero tenía que soportar ese peso. Y eso viene cuando somos probados. Y no nos gusta la prueba, pero es necesaria. Y ahí es donde nos tenemos que preguntarnos, Señor, ¿estoy entendiendo bien lo que estás queriéndome decir? Porque la verdad, Señor, yo no veo como que tú me estás respondiendo. Yo quisiera que la respuesta estuviera ya, pero no veo nada, Dios. ¿Qué onda? ¿Es verdadero? ¿Es cierto o no? Y saben que el enemigo va a querer venir para oprimirte, para decirte, no, no es verdad, no. Pero saben que Dios sí tiene la respuesta, pero Él sabe exactamente, Él conoce muy bien nuestro corazón. Tú le puedes decir a tu compañera y a tu esposo, a quien tú quieras, yo estoy listo, lista para salir, vámonos. Pero Dios sí sabe que no estás lista. Y cuando cedemos a la voz de Dios y dejamos que Él siga trabajando en nuestra vida, sinceramente, un corazón contrito y quebrantado, Dios no lo desprecia. Y sí acelera el proceso en nosotros para que realmente cuando salgamos de cualquier lugar donde estemos, Él te diga, estás lista o estás listo para que te lleve a otro nivel. Entonces, ¿les está sirviendo? Creo que Dios nos está hablando, ¿verdad? El Espíritu Santo está hablando en nuestras vidas. Y entonces, una buena idea recurrente es a menudo una indicación de que Dios está hablando. Por ejemplo, Dios llamó a Samuel en 3 ocasiones. Elí, el sacerdote, entendió, debe ser Dios. Y le dijo, bien, cuando Él te hable, Samuel, esta vez responde la voz y dile, he aquí, Señor. O sea, la voz de Dios venía a su vida. Tal vez puedes estar tú, a veces a mí me pasa, me despierto y me pone una persona en mi mente y a lo mejor no me levanté a orar en ese momento, pero tal vez estoy en la cama, despierta, sobre todo en este frío, no me quieren levantar, orando por esa situación o esa persona en particular, de decir, ok, tal vez un hijo o una hija que tú dices, sientes en tu espíritu que algo está pasando en su vida, pues ora. O tal vez es un padre o una madre que no has podido ver, ora. O tal vez es una situación que tú dices, ¿qué sigue, Señor? Entonces tenemos que responder. Acuérdate que fueron pensamientos recurrentes que sucedieron a veces cuando Dios se trae a una persona es porque Dios está hablando. Entonces, ora, sé sensible a la voz del Espíritu Santo, ¿ok? Cuanto más grande sea la decisión, mayor es la necesidad de una confirmación. Cuando empezamos a tomar decisiones muy fuertes, importantes, tenemos que tomar un tiempo para orar y para dejar que Dios realmente procese en tu vida lo que está pasando. Eh, Porque las decisiones importantes de peso no se dan nada más así porque instantáneamente voy a tomar esa decisión, sino vamos midiendo y viendo qué sigue. Vamos escuchando la voz del Espíritu Santo, qué viene, Señor, qué sigue. Tienes que tener visión para tu vida. Por ejemplo, tú que estás ahorita en alguno de los reclusorios, tú tienes que empezar a vislumbrar tu vida. Cuando yo salga, ¿qué visión tengo para mi vida? ¿Qué voy a regresar a casa? ¿Será que mi esposo ya me dejó? ¿Será que mis hijos ya no me quieren ver? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Será que si hay una restauración, como muchas veces hay? Pero no dejes de vislumbrar que la mano de Dios nunca se va a apartar de ti, sea lo que sea, porque Dios sí quiere poner su mano sobre nosotros y decir, vas a salir adelante porque yo estoy contigo. Entonces, mientras más grande sea la decisión, mayor es la necesidad de una confirmación. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Los que estamos acá afuera, tal vez decir, ¿cómo yo puedo ser de bendición y de impacto a mi comunidad, a mi generación, a mis siguientes generaciones? ¿Cómo yo puedo impactar y ser vida y luz para otras personas? Eh, es muy importante. En Números 14, 8 al 9, el Señor le dijo, si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en la tierra prometida. Nos va a dar una tierra donde abunden leche y miel. Así que no se rebelen contra quien los proyecta, contra quien nos proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Iban a entrar a conquistar una tierra. Yo les digo, no tengan temor. Yo creo que una de las cosas más fuertes que bloquean oír la voz de Dios es el temor. Por eso no podemos caminar con temor, tenemos que caminar oyendo la voz de Dios, permaneciendo en el decir, Señor,
no puedo entrar a conquistar una tierra prometida si tengo el espíritu de temor en mi vida. Puede haber una sensación de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, en tu corazón, es muy importante. Y recibir consejos sabios de otros. La Biblia dice, en la opinión del insensato, su camino es derecho, pero el que obedece el consejo es sabio. Cuando tú y yo pensamos que tenemos todo el conocimiento para tomar decisiones propias, y a mí que no me digan nada, yo voy a hacer lo que se me dé la gana, nos metemos en problemas. Nos metemos en problemas. Yo lo voy a hacer a mi manera. O sea, si lo quieres hacer así, pues no creo que te vaya tan bien, porque Jesús mismo dependía del Espíritu Santo para tomar decisiones. Imagínate, si Jesús mismo dependía del Espíritu Santo y de Dios para tomar decisiones, creo que también nosotros. Sobre todo, la verdad, yo le doy gracias a Dios que soy mujer, porque la responsabilidad de mi hogar no cae directamente sobre mí, sino sobre mi esposa, aunque obviamente yo un día voy a estar delante de Dios y yo le voy a dar cuentas a Dios de mi propia vida. Pero es diferente porque el peso del hombre es sobre un hogar. Ellos tienen que dar cuenta. Así que las que estamos casadas, gracias a Dios que estamos casadas, y el esposo tiene que dar cuenta de nosotros también, ¿verdad? Pero las que estamos solteras, las que están solteras, puedes decir, Señor, hazme dependiente de ti para que pueda ser de bendición a todo lo que sigue. Cuando recibimos consejo sabio, hay que recordar siempre que lo que estamos pidiendo está fundado en el conocimiento bíblico, no en tu comadre que acaba de entrar y que te está leyendo las cartas y diciendo quién sabe qué tanto más, no aquella que viene con una influencia tremenda y que te... No te escuchas, Cristel. No te escuches. Ya, perdón, se cerró. Ya. Gracias por decirme. Tenemos que ser sabios, recibir consejos de otros, como les decía, ¿verdad? No sé si escucharon que dice la opinión del insensato es en su camino es derecho. O sea, podemos a veces decir, lo que yo estoy diciendo y viviendo y haciendo está bien, aunque me digan otras personas que está mal. Eso, amadas, es cuando somos insensatos. Por ejemplo, me junté con una amiga, estaba tomando un café y me decía, ella creció, su mamá murió de cáncer muy joven y su esposo, por alguna razón, pasaba siempre las navidades con la familia de él y ella pues nunca le dijo, oye, pero yo quiero pasar tiempo con mi mamá. Entonces, le comentaba yo, ¿sabes qué? Mi mamá, bueno, en lo personal tengo, mi mamá todavía vive, tiene casi 90 años y procuro diario hablar con ella, pero aparte hago espacios para poder verla cuando puedo, no siempre se puede, pero cuando puedes. Y me decía esta señora, me decía esta amiga, ¿sabes qué? Qué bendición que puedas hacer eso, porque mi mamá ya se murió y ya se fue. Y ahora no puedo hacer lo que pude haber hecho. Y tengo quisiera redimir eso, pero no puedo. Entonces decía, pero ¿sabes qué? El tiempo que viviste con ella, lo disfrutaste. Sí no podemos vivir el remordimiento, pero sí podemos tomar decisiones sabias, que escuchamos el consejo de otras personas y que dices, lo que estoy haciendo es correcto, aunque a lo mejor puede ser a lo mejor contradictorio aún a tus familiares. Pero el principio de honrar a tu padre y a tu madre, si estás adentro de una cárcel, tú puedes honrarle orando por ellos. Tú puedes honrarles de alguna forma u otra, decirles, ¿sabes qué? Dios, conozco a Dios y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob va a sacarte también adelante, papá o mamá. Yo estoy aquí tal vez ya sé que normalmente todo el mundo dice que es inocente, ¿verdad? Pero cualquiera que sea tu situación, tal vez sí o tal vez no, yo no lo conozco, pero lo que sí te puedo decir es que si tú honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien. No importa dónde estemos. Lo importante es ser gente que recibimos el consejo sabio de otros. Si tienes líderes, escúchales. Escúchales. Si te dicen una cosa, a veces que va en contra de lo que tú quieres oír, está bien. A veces no nos gusta escuchar. Cuando mi esposo y yo íbamos a estar en la congregación donde ahora estamos, nuestro pastor, porque tenemos un pastor de nosotros, nos dijeron, estamos buscando otro lugar, y nos dijeron, no, ahorita todavía no. Y nos costó trabajo porque decíamos, ay, pero todos nuestros otros amigos estaban logrando lo que nosotros queríamos para tener un propio lugar para poder congregarnos sin estar con tantas dificultades de tiempos y de espacios
Sin embargo, nos sometimos y eso, la verdad, nos salvó de lo que al lugar donde ahora estamos, que Dios nos abrió una puerta grande, tremenda, pero porque si nos llegamos a nosotros mismos, porque seguimos el consejo de alguien más. Sigue el consejo de alguien más. Por ejemplo, nunca vayas, hay cosas muy prácticas que no tengo el tiempo para decirles, pero hay cosas muy prácticas que tus líderes te pueden decir qué sí y qué no hacer. ¿Ok? Recibe confirmación a través de otros, es decir, escuchando la voz de Dios. Generalmente el consejo sabio es más confiable que la confirmación porque está basado en algo más concreto como conocimiento, experiencia, sabiduría. Gente que está arriba de nosotros, yo aprendo de gente en conferencias, de gente que está arriba de nosotros, pero también ayudamos a gente que tal vez están con menos influencia, que podemos bendecirles y ayudarles para decirle, haz esto, no hagas esto, no te conviene esto, esto sí. Pero el tener consejo te va a ayudar a no cometer errores, tanto porque errores vamos a cometer todos, pero por lo menos no tantos errores, porque nos libramos si somos gente, el cuerpo de Cristo, escuchando la palabra, la palabra de Dios, congregándonos como ustedes, como lo veo que lo están haciendo, les felicito, escuchen la palabra de Dios, reúnanse para decir, Señor, quiero seguir creciendo, amándote, sirviéndote y tener esa misma dirección. Si recibes algo que tú pediste, incluso mientras estás orando, pues pídele a Dios sabiduría por esa palabra que Dios te da para lo que sigue. Es importante que dependamos del Espíritu Santo para lo que sigue, pero tienes que tener visión, Señor. Si estás fuera, ¿qué sigue para mi vida? ¿Cómo puedo seguir siendo de bendición para las mujeres en cualquier forma? Si estás adentro, Señor, ayúdame a ser de bendición, a interceder, a orar por mi familia, a alcanzar a las personas que me rodean, a esa mujer que está con una depresión tremenda. Poco a poquito, tu palabra, tu testimonio, acuérdate de eso, tu testimonio, nada ni nadie te lo puede quitar. El tú conocer a Jesús va a hacer que alguna otra mujer pueda ser salva también por tu testimonio. ¿Ok? Entonces, obedece esa palabra rema y sé que también vamos a pasar un tiempo pues orando, pero yo creo que la guianza del Espíritu Santo, mujeres, en estos tiempos que estamos viviendo, es muy, muy clave. El depender de la palabra, el depender de oír la voz del Espíritu Santo cada día, el someternos, nuestro corazón cada día, el pedir al Espíritu Santo, aprender de otras personas que están arriba de nosotros, el mantener un corazón enseñable, un espíritu humilde, cada día nos va a guardar de muchas cosas, de errores. Por ejemplo, nuestros pastores tienen una conferencia anual donde asistimos anualmente, donde aprendemos de ellos y de otras personas, otros siervos también que están creciendo en cómo pastorear, cómo ministrar a su gente. Y hay mucho que aprender. U otros lugares donde vamos, por ejemplo, con respecto a lo que son parejas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay parejas que están mucho más maduras, que han caminado mucho más que nosotros y que queremos seguir aprendiendo. Pero el tú decir, yo ya me la sé, yo no necesito de nada, yo puedo, no, nos mete en problemas. Entonces vamos a seguir creciendo en la gracia de Dios, en la sabiduría de Dios. Y si me permiten orar, Becky, y luego te entrego a ti el micrófono para lo que siguen, si quieren hablar algo, no sé, pero déjame nada más orar y le entrego el micrófono a Becky, ¿ok? Padre, gracias por cada mujer que está conectada, por cada reclusorio que están conectados. Gracias por tu Espíritu Santo que está, Señor, ungiéndonos en este día para seguir creciendo, para avanzar en tu reino. Gracias porque nos das un corazón para ti y no para temerte, para amarte, para seguir avanzando, Dios, en todo lo que hacemos. Te damos tantas gracias por tu poder que actúa en nosotros. Espíritu Santo, ven, toca a cada mujer que está en cualquier reclusorio donde están, toca a cada una de nosotras que somos líderes con influencia en otras personas, que nos ayudes a ser de bendición. Y Señor, entendemos que tus tiempos son los mejores. Haznos mejores mujeres que te amamos, que oímos tu voz, que dependemos de ti, Espíritu Santo. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. También veo a Bianca y a